Muy buenos días, mi compañera Lorena Juliana Sánchez Cuesta y yo, Sergio Tobar Hernández, venimos a presentar nuestro proyecto de tesis, el cual se titula Relación entre patrones espaciales de propiedades del suelo y del cultivo de soya en sabanas de oxisoles colombianos, o como se conocen comúnmente la altillanura. Nuestro proyecto estuvo a cargo del doctor Mauricio Castro Franco. Como pueden observar en la presente imagen, la variabilidad espacial del suelo a escala de lote agrícola es inherente. Adicional a esto, los manejos convencionales en la zona suelen ignorar esta heterogeneidad, dando como resultado que prácticas de manejo como la fertilización y la aplicación de enmiendas se haga con base a promedios y pueden llegar a ser ineficientes. Sabiendo que la agricultura convencional ignora la heterogeneidad espacial del suelo, identificar y tener en cuenta la variabilidad del mismo facilita la implementación de manejo sitio específico. Implementar manejo sitio específico aumenta la eficiencia del uso de insumos, mejora el rendimiento económico del cultivo y mitiga el efecto del cultivo sobre los servicios ecosistémicos del suelo. Con base a esto hemos planteado dos hipótesis. La primera es que la variabilidad espacial de las propiedades del suelo en lotes agrícolas de la altillanura determina el patrón espacial del rendimiento del cultivo de soya. Y la segunda, que técnicas de cartografía digital del suelo permiten delimitar zonas potenciales para la implementación de agricultura de precisión en la altillanura. Nuestro objetivo general es determinar la relación entre patrones espaciales del suelo y componentes ecofisiológicos del rendimiento del cultivo de soya en condiciones de la altillanura. Y como objetivos específicos nos planteamos aplicar y validar una técnica de cartografía digital de suelos para delimitar zonas potenciales para manejo sitio específico de soya de acuerdo a la variabilidad intrínseca del suelo, y determinar y cuantificar la importancia de las propiedades del suelo limitantes para el rendimiento del cultivo de soya y su patrón espacial a escala de lote. Metodología. Los lotes agrícolas utilizados se encuentran en la finca La Palmita, en la vereda de Alto Neblinas, en el municipio de Puerto Gaitán. El primer lote cuenta con 52 hectáreas, el segundo cuenta con 81 hectáreas y el tercero con 90 hectáreas, para un total de 223 hectáreas. Los suelos característicos de estos lotes son un típico oxisol, los cuales son suelos que han sido sometidos a procesos de meteorización por altas temperaturas y altas precipitaciones. Se realiza una delimitación de zona por tipo de suelo con base en una imagen satelital Sentinel-2A del 17 de enero del 2016, la cual contaba con 12 bandas espectrales. Se utilizaron distintos índices como el de tasa de minerales de arcilla, el cual es el cociente entre SWIR 1 y SWIR 2, o la banda 11 y la banda 12. Este índice espectral es útil en identificar los minerales de arcillas en las rocas del suelo. El segundo índice espectral empleado fue la tasa de minerales de hierro, el cual es el cociente entre SWIR y NIR, siendo NIR la banda del infrarrojo cercano. En este caso, SWIR sería la banda 11 y NIR vendría a ser la banda 7. Este índice es muy útil en captar la variabilidad de los minerales de hierro en las rocas del suelo. El último índice empleado fue el de tasa de óxido de hierro, o TOH, el cual es el cociente entre la banda roja y la banda azul, o mejor dicho, la banda 4 y la banda 2, la cual es muy útil captando la variabilidad en los óxidos de hierro del suelo. Después de aplicar los tres índices, en esta figura observamos el resultado de la distribución espacial de TMA, TMH y TOH. Se observa que los índices capturan una amplia variabilidad dentro de cada lote y que lotes contiguos no presentan patrones espaciales similares. El lote 3 presenta la mayor variabilidad. Los rangos máximos y mínimos de variabilidad son similares entre los lotes 1 y 2 y levemente mayores en el lote 3, siendo el único con valores máximos y mínimos muy variables. Bueno, una vez captada esta variabilidad, empleamos los algoritmos Multispati PSA y FUSI medias con el fin de saber la cantidad de zonas que vamos a delimitar los lotes. Se utilizaron para esto los índices de partición, los cuales fueron el Fuzziness Performance Index y el Normalized Classification Entropy Index. En el caso del Fuzziness y el Entropy, entre valores más bajos significa que la zona es mejor, la cantidad de zonas es mejor. En el caso del Fuzziness, un valor bajo significa que la delimitación o el límite de la zona es más preciso y es menos difuso. En el caso del índice de entropía, valores bajos indican que hay una mayor homogeneidad dentro de la zona y una mayor heterogeneidad entre zonas. Como pueden observar, la cantidad de zonas ideal en este caso serían 2 zonas. En esta figura observamos la distribución de las zonas delimitadas y los sitios de muestreo. Se muestran las dos zonas sugeridas después de aplicar el algoritmo Multispati y FUSI medias.
Con las zonas delimitadas se generó un esquema de muestreo aplicando el algoritmo hipercubo latino que demostró ser eficiente, práctico y económico para delimitar los puntos de muestreo, dándonos la cantidad idónea y los lugares exactos según la variabilidad del suelo. Se determinaron 40 puntos de muestreo para hacer un análisis de suelo y de cultivo que fueron distribuidos así: 9 puntos para el lote 1, 14 puntos para el lote 3 y 17 puntos para el lote 2. En cuanto al suelo, se tomaron 40 muestras de 0 a 30 y 30 a 50 centímetros de profundidad. Más o menos se tomaron 500 gramos de una muestra compuesta para ser embolsada y etiquetada, y estas muestras fueron analizadas en un laboratorio certificado para determinar características químicas y físicas. Los resultados obtenidos fueron graficados en un diagrama de box-plot. Cuando se encontraba establecido el cultivo de soya, se realizó un análisis de variables de rendimiento para cada punto. Las variables a medir fueron área foliar, intersección de radiación, número y peso de nódulos, número y peso de granos y materia seca, según el estado fenológico del cultivo. Se tomaron en B6, NR2, NR6 y NR8. Estas muestras fueron tomadas, se hizo muestreo destructivo, y en cuanto al índice a la intersección de radiación y al área foliar, fueron tomados con sensores. Una vez se tienen todos los resultados, se estableció un modelo de predicción espacial para cada propiedad mediante el algoritmo de predicción Random Forest. Finalmente se realizó el análisis estadístico. Para este análisis se ajustó un modelo lineal mixto para validar la delimitación de zonas por tipo de suelo donde se involucra la media general de la propiedad del suelo, la zona, la profundidad, la interacción zona por profundidad y el error aleatorio. Y se hizo la comparación de las relaciones entre zonas delimitadas por tipo de suelo y las propiedades del cultivo. Aquí relacionamos la media general de propiedad de cultivo, la zona, el lote y el error aleatorio. Se aplicó y se ajustó el modelo lineal mixto porque este modelo considera un componente aleatorio, que en este caso serían las zonas, y porque de antemano ya se conocía que había un desbalanceo en los puntos de muestreo para cada lote. Bueno, en cuanto a los resultados y la discusión, como comentaba mi compañera, se realizó un diagrama de box-plot con el fin de poder observar la distribución de las propiedades del suelo. Como pueden ver, propiedades físicas como la arena, limos y la arcilla tuvieron una amplia variabilidad. Digamos, en el caso del lote 3 se presentó un mayor contenido de arenas y en el lote 1 un menor contenido de las mismas. De igual manera, el lote 1 presentó mayor contenido de arcillas y el lote 3 un menor contenido de arcillas. Se puede observar que existe una relación entre estas propiedades físicas y las propiedades químicas del suelo, como lo son el carbono orgánico y el nitrógeno. Lotes con mayor cantidad de arcilla presentan una mayor cantidad de carbono orgánico y nitrógeno, y lotes con una mayor cantidad de arenas presentan una menor proporción de estos elementos. De igual manera, se observa una relación para lo que es la capacidad de intercambio catiónico equivalente y las cantidades de aluminio. Propiedades químicas o cationes como el fósforo presentaron una distribución desigual entre los lotes, llegando a presentarse valores por debajo de 5 miligramos por kilogramo de suelo a valores por encima de 20. Esto nos indica que es necesario realizar estudios más detallados sobre estos elementos con el fin de determinar cuál es la variabilidad exacta de los mismos. Propiedades como el pH, que son muy importantes en este tipo de suelo, demostraban no ser tan variables como las otras propiedades. Sin embargo, sí se evidencia que existe cierta variabilidad. Debido a que observamos tanta variabilidad en las propiedades físicas del suelo, decidimos realizar una comparación de clasificación textural entre los lotes y las profundidades. Como se puede observar, a la profundidad de 0 a 30 existe una amplia variabilidad dentro de cada lote y entre cada lote. Sin embargo, a la profundidad de 30 a 50 centímetros, la variabilidad disminuye. Se cree o se plantea que esto pudo ser debido a los procesos de formación del suelo, los cuales por las altas precipitaciones han desplazado los contenidos de arcillas a las partes más profundas, volviéndose esto un poco más homogéneo. Sin embargo, la variabilidad en los suelos es inherente, es decir, existe una variabilidad vertical y horizontal en el suelo. En esta figura nos muestra las relaciones de importancia entre las propiedades de suelo y cultivo. En la parte izquierda encontramos las propiedades de cultivo, en la parte superior encontramos los estados fenológicos que fueron evaluados y en la parte derecha los lotes y las profundidades. Las figuras nos muestran las propiedades de suelo más importantes para el cultivo. En general, se observa que las variables de suelo no tienen un patrón similar entre lotes y profundidades. A pesar de existir muchas diferencias, para la mayoría de las propiedades de cultivo, textura es una variable de gran importancia.
lo cual es novedoso porque usualmente prácticas de manejo están enfocadas a correcciones químicas sin considerar que propiedades como el contenido de arcilla afectan el rendimiento. El peso y el número de nódulos representan relación con el contenido de nitrógeno y de carbono orgánico, y el peso y número de granos, adicionalmente la materia seca, presentaron relación con el aluminio, la CICE y el pH. Bueno, una vez observada esta relación y como resultado de la aplicación de los modelos lineal mixto, tuvimos una gráfica de comparación de las propiedades del suelo entre zonas para cada uno de los índices empleados. En el caso del índice de tasa de medida de arcilla o TMA, encontramos diferencias significativas o logró captar diferencias significativas para carbono orgánico, nitrógeno, CICE, aluminio y magnesio. En el caso del índice espectral TMH, logró captar mayor variabilidad o mayores diferencias, abarcando ahora lo que es el contenido de arenas, limos y algunos cationes como calcio, magnesio y potasio. En el caso del índice de TOH, logró captar también las arenas y los limos, pero no logró captar lo que serían los cationes como el calcio y el potasio. Como se puede observar, TMH fue el índice que captó mayor diferencia significativa entre las propiedades del suelo, y se cree que esto pudo ser debido a la composición del mismo, puesto que es el cociente entre SWIR y NIR, ya que estudios previos han dicho que el uso de NIR en estos índices permite captar muy bien la textura del suelo, o las partículas como la arcilla, la materia orgánica y el nitrógeno. Además, el uso del SWIR en estudios previos se ha demostrado que también puede captar cationes como el aluminio. Se plantea o se hipotetiza que el uso de mayores cantidades de NIR en este índice puede llegar a potenciar TMH. Además, si se plantea una relación entre la textura y lo que es carbono orgánico y nitrógeno con altimetría, se puede llegar a potenciar aún más este índice. En esta figura observamos el resultado de la comparación entre las zonas delimitadas por tipo de suelo y la propiedad del cultivo. En el estado fenológico B6 se observan las diferencias significativas para intersección de radiación en TMA y peso y número de nódulos en TMH y TOH. En el estado fenológico R8, que es la madurez fisiológica del cultivo, se observan diferencias significativas para el número de granos en TMH, para peso de granos en TMA y para materia seca en los tres índices. En la zona 2, el mayor número y peso de nódulos están asociados con bajos contenidos de nitrógeno y de carbono orgánico. Las deficiencias en este nutriente promueven la fijación biológica del nitrógeno, que es un proceso característico que se lleva en esta planta. Y en la zona 1 se observa que hay un mayor número de granos y mayor contenido de materia seca, pero menor peso de granos, contrario a lo que ocurre en la zona 2, donde el número de granos es menor, pero el peso de estos es mayor. Por lo anterior, se hipotetiza que las plantas de la zona 1 destinaron sus nutrientes al aumento de biomasa y por eso el bajo peso de los granos. Las diferencias significativas encontradas en los componentes ecofisiológicos del cultivo pudieron ser potenciadas por fertilización o enmiendas que se desconocen, y es de considerar de igual forma los altos contenidos de aluminio, la baja CICE y la alta acidez, conociendo o sabiendo que esta planta puede presentar fitotoxicidad, y esto es determinante en el crecimiento del cultivo. Bueno, para concluir, planteamos que se dice que las dos hipótesis que planteamos no se rechazan, puesto que hemos logrado determinar la existencia de patrones espaciales a suelo a escala de lote en condiciones de sabanas de ojizoles colombianos mediante el uso de índices espectrales. El análisis propuesto generó dos zonas potenciales para el manejo por lote, por tanto los resultados obtenidos sugieren que es posible implementar las prácticas de manejo sitio específico, pero adicionalmente se plantea que futuras investigaciones empleen índices espectrales alternativos que deben ser planteados de modo que puedan capturar patrones espaciales distintos para mejorar la eficiencia de estas herramientas. Bueno, como pueden observar, esta es la bibliografía utilizada para la presentación. Si de pronto ustedes requieren o necesitan ver aún más bibliografía para poder profundizar en el tema, en nuestro documento de tesis pueden encontrar más. Muchas gracias por su atención.